Preparación antes de pulverizar. Limpiar la chapa. Desengrasar y limpiar la superficie de la chapa con agente desengrasante. Pulverizar el agente desengrasante en la superficie con una regadera. Limpiar el agente desengrasante con un trapo limpio antes de que no sea volátil. El agente desengrasante debe ser limpiado antes de secarse. Si el agente desengrasante es volátil antes de ser limpiado, quedarán partículas de aceite o grasa en la superficie, causando defectos como ojo de pez u otras tras la pulverización de la superficie. Tras desengrasar, limpiar con cuidado la superficie de la chapa usando un trapo atrapapolvo para eliminar cualquier resto de polvo o suciedad. Ajuste el rociador antes de utilizarlo y tenga en cuenta las condiciones de pulverización. Requisitos de configuración del rociador. Presión del aire 2 bares. Ancho de pulverización completamente abierto. Flujo de revestimiento de 2,5 vueltas. Pruebe el ancho de pulverización sobre el papel de enmascarado tras ajustarlo. Pulverizar la capa de color. La capa superior de la capa de color debe cubrir por completo el sustrato de la chapa. En primer lugar, nebulice la superficie de la chapa y busque defectos como el ojo de pez. Tras un secado rápido, pulverice la capa de color hasta cubrir la imprimación. Asegúrese de aplicar la pintura después de secarse la capa anterior y evite la pulverización seca. La superficie de la película de la capa base pulverizada debe quedar regular y uniforme. Si no queda uniforme, afectará al resultado del recubrimiento perlado y el efecto destellante. Secado de la capa de color. Asegúrese de que la capa base se seque tras la pulverización. De lo contrario, se mezclará con la capa perlada, provocando decoloración. Tras pulverizar la capa base, busque y elimine polvo o partículas, o los defectos de la capa base no se cubrirán al pulverizar la capa perlada. Las pulverizaciones deberán ser las mismas que en la chapa de prueba. Se debe tener en cuenta que 1. El brillo debe alcanzar un 50% aproximadamente. 2. El rociador debe mantener una distancia relativamente grande, unos 25 centímetros, y un ancho de pulverización superpuesto de 3/4 en el nebulizado para evitar una capa perlada desigual. 3. Coloque la paleta de colores en una sala de horneado tras el proceso de tonificación para contrastar el color y efecto de pulverización. Esto ayuda a obtener el efecto de la capa perlada y evitar la diferencia de color. Es posible que deba seguir pulverizando la capa perlada hasta alcanzar el grosor apropiado. Secado de la capa perlada. Reserve un tiempo apropiado para el secado tras pulverizar. Si el secado no es completo, las partículas de perla se mezclarán con la capa de barniz, provocando manchas nubosas. El primer pulverizado forma un revestimiento delgado para dar a la pintura un brillo ligero después de ser pulverizada. Un pulverizado desigual provocará la caída de la pintura o una textura áspera. Revise las condiciones de secado del área para que no afecten a la calidad y aplique el último pulverizado cuando deje de destellar. Tras pulverizar uniformemente la capa de barniz, preste atención a la textura de la película de pintura, su plenitud y su brillo. Secado. De acuerdo con las instrucciones del manual del producto, se debe secar forzadamente la chapa después de reservar un determinado tiempo de reposo. Un secado forzado sin tiempo de reposo fácilmente puede causar orificios o espinas.
La placa se dejará aún en la sala de horneado durante 10 o 20 minutos y a continuación se horneará a 60 grados centígrados durante unos 30 minutos. ¡1! Pintura perlada irregular. Aparecen manchas nubosas y partículas dispuestas de forma irregular en la pintura perlada y plateada. La capa perlada es translúcida, por lo que es muy difícil eliminar este fenómeno una vez que aparece. Es muy importante usar el rociador correctamente. 2. Pintura revuelta. La densidad relativa y proporción de peso del pigmento de mica de perla son grandes y deben ser cuidadosamente mezclado. La pintura debe ser mezclada uniformemente en el recipiente antes de ser pulverizada. De lo contrario, el perlado quedará de forma irregular o aparecerán diferencias en el color. Por último, siguiendo estas informaciones, esperamos que pueda dominar el proceso de pulverización y las medidas de prevención de defectos de la pintura perlada en 3 etapas y poder continuar aprendiendo y explorando sobre ellos en el uso futuro.